Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes y ricas y abundantes bendiciones. Recuerden que estamos en el estudio del Mesías en el Antiguo Testamento. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, he aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová, hablé y lo hice, dijo Jehová. Amén. En otras versiones, pues ustedes tendrán la palabra Yahvé, ¿no? Lo importante en este caso es entender el sentido del texto y entender por qué el sentido del texto se centra en este panorama y este panorama es muy recordado por las iglesias, ¿no? ¿Quién no ha escuchado acerca del Valle de los Huesos Secos, no? Pero muy poca persona entiende esto porque de pronto no tienen algunos conceptos que están ahí en la escritura. Como por ejemplo, ¿quién es el Hijo del Hombre? En la prédica que yo hice hace un par de domingos, hablé de Jesús, hijo de David, hijo de hombre. La voy a dejar por acá por si la quieren ver. Ahí explico quién es el Hijo del Hombre. Aquí les puedo dar un resumen. El Hijo del Hombre está retratado en el libro de Ezequiel y en el libro de Daniel. Pero ¿por qué aparece aquí la figura del Hijo del Hombre y se le está hablando a Ezequiel como el Hijo del Hombre? Entonces vamos por partes. Una cosa es el Hijo del Hombre que Dios le muestra a Daniel, que es finalmente el que destruiría a las bestias, en la visión que le entrega Dios a Daniel. Y otra cosa aquí es que Ezequiel es llevado por la mano de Dios en el Espíritu. En el versículo 1 usted empieza a mirar que les empieza a decir, y la mano de Dios me llevó en el Espíritu. ¿Sí? Entonces no es una visión, no es lo mismo que vio Daniel. En este momento es que el mismo profeta está llevado, es llevado en el Espíritu. ¿Qué es ser llevado en el Espíritu? Es ser traspuesto de una situación o de un lugar a otro, ¿cierto? Entonces, en ese lugar, él vio algo que de pronto nosotros regularmente no podemos ver, ¿cierto? Entonces, una cosa es la visión que nosotros tenemos como humanos, en donde nosotros podemos saber que esto es una pared, ¿cierto? Que esta es una libreta, que esto es un esfero. Eso es algo que nosotros regularmente podemos ver, ¿cierto? Entonces, en esta visión, Ezequiel vio algo que no lo puede ver el ojo humano. Una cosa es una visión y otra cosa es que él sea transpuesto o sea transportado y que en ese momento Dios le permita a él ver con ojos espirituales. Quiero hacer esta aclaración porque no es lo mismo, no es la misma figura que es utilizada en el libro de Daniel que en el libro de Ezequiel. Aún así, juntos comparten un mismo escenario. ¿Cuál es el escenario aquí? Babilonia. Juntos fueron ¿llevados a dónde? A Babilonia. ¿Y por qué se menciona al Hijo del Hombre? ¿Por qué? Porque cuando estaban en el cautiverio se dieron cuenta de que era necesario de que viniera un legislador que fuera diferente
a los demás legisladores. Cuando el Señor Jesús viene, sobre todo en el texto que nosotros, por ejemplo, podemos encontrar varios textos, pero por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, en el relato del paralítico en Lucas capítulo 5, versículo 17, ahí en el versículo 23 y 24 se menciona al Hijo del Hombre, porque el mismo Jesús se hace llamar a él mismo el Hijo del Hombre. Entonces, en estos textos, obviamente, una cosa es que Dios le diga a Ezequiel que él es el Hijo del Hombre, otra cosa es que Daniel vea al Hijo del Hombre, que va a ser un legislador, y otra cosa es que Jesús se haga llamar el Hijo del Hombre. Entonces usted dice, ya me confundí, me parece muy confuso todo esto, ¿cierto? Yo quiero que me preste atención en algo. Jesús se hizo llamar el Hijo del Hombre. ¿Y cuál es la importancia de que aparezca el Hijo del Hombre en este texto? Es porque el Hijo del Hombre es el que viene a reemplazar al primer Adán. El primer Adán fue el que falló en Edén. Entonces, ¿cuál era el Hijo del Hombre? ¿Cuál era el Hijo del Hombre? En ese momento era Adán. El primer Adán fue la creación que hizo Dios. Él lo hizo a imagen y semejanza de él. Cuando usted lee en Génesis capítulo 5, ya todo ser humano que nace de ahí en adelante deja de ser el hijo de hijo de Dios y hijo a imagen y semejanza de Dios a convertirse a imagen y semejanza de ¿quién? Del primer hombre, de Adán. ¿Por qué? Porque ya era una criatura muerta. Entonces, quiero aclarar esto para que usted me pueda entender qué es lo que significa la visión de los huesos secos. Ezequiel ve la verdadera naturaleza del ser humano. ¿Cómo está el ser humano delante de los ojos de Dios? Una cosa es como Dios mira al hombre y otra cosa es como usted mira a las demás personas que tiene alrededor. Entonces, una cosa es que usted se crea hijo de Dios a imagen y semejanza de él y otra cosa es que usted lo sea. Según Génesis capítulo 5, usted es imagen y semejanza del primer hombre llamado Adán. Cuando dice que y tuvo Adán un hijo a imagen conforme a su semejanza y su nombre fue Set. O sea que todos los hijos de ahí en adelante nacieron bajo pecado. Entonces nosotros somos a imagen y semejanza cuando nacemos ¿de quién? De nuestro padre Adán. ¿Cierto? Entonces como nacemos muertos, Dios en la visión lleva a Ezequiel y Ezequiel en los ojos espirituales ve a quién? A todas las naciones. Ve a toda esa cantidad de huesos secos en donde en un campo grande y le permite a Ezequiel caminar en medio de esos huesos secos. Entonces yo quiero que usted utilice un poquito su imaginación. Está Ezequiel caminando, mirando a la humanidad, pero con los ojos de Dios. ¿Cómo mira Dios a la humanidad? Como un valle de huesos secos. ¿Cómo Dios mira a Israel? Como un valle de huesos secos. Por eso les leí toda la perícopa. Es necesario que usted lea toda la perícopa. Y cuando usted empieza a decir, y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, en el versículo 11, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. O sea, es Israel, ¿cierto? Y cuando usted mira la miniatura de la predicación, cuando usted la abre, mira que voy a ir hasta el versículo, podemos hablarlo hasta el versículo 28, si no estoy mal, ¿sí? Entonces, ahí cuando usted empieza a mirar, ya el mensaje cambia de Israel a las naciones. O sea que el valle de huesos secos son todas las naciones. Entonces, el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesucristo. ¿Por qué le llama a Ezequiel Hijo de Hombre? Le dice, Hijo de Hombre, dile a estos huesos, sopla sobre estos huesos y profetiza, porque es finalmente lo que vendría a ser Jesucristo. En este caso, Ezequiel es hombre y figura de lo que viene a ser Jesucristo en la vida de todo creyente. ¿Me explico? Entonces, cuando Jesucristo viene, Jesucristo, como lo hizo con el paralítico, vio al paralítico y para él es fácil ¿qué hacer? Darle movilidad a una persona que le hace falta una extremidad, de pronto que tenga carencia de movilidad en su extremidad, que tenga que esté cuadraplégico, que tenga una enfermedad, a esa persona le puede dar vida. Pero esa es una de las cosas que hace Dios. Si mira que primero le dice a él, Hijo de Hombre. ¿Qué es lo primero que le dice? Le dice, y me dijo, Hijo de Hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oí palabra de Jehová. ¿Qué es lo primero que hace Jesús con los huesos secos? Darle el evangelio. Profetizar
Lo he dicho en algunos episodios de Palabra de Verdad, que es un programa que nosotros tenemos de información y de educación y de formación para los nuevos creyentes. ¿Qué es el profetizar en el Nuevo Testamento? Hablar la palabra de Dios, o sea, predicar la palabra. Entonces, el Hijo del Hombre viene y le dice a usted la palabra de Dios. Nosotros somos sombra y figura de lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros en la cruz. Estamos con Él juntamente crucificados y con Él también tenemos ¿qué? Vida. Entonces, a nosotros se nos es dada la palabra para profetizarle a otros creyentes para que esos creyentes que hagan, vivan. ¿Sí? Entonces, lo primero que le dice, Hijo de hombre, profetiza y di, así dijo Jehová. O sea, la palabra de Dios. ¿Cierto? Entonces, lo primero que hace el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, que vive en nosotros, como en ese momento, Ezequiel es hombre y figura también de todo creyente en la actualidad. ¿Por qué es hombre creyente, es hombre y figura del Hijo del Hombre? Porque tiene las características del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre puede darle vida a lo que está muerto. Toda persona que predica el Evangelio, que está en la iglesia, que sirve en la iglesia, que es fundamento de la iglesia, le sirve a Dios y le da vida al que está muerto. ¿Por qué? Porque no lleva la palabra de él mismo, sino la palabra de vida. Entonces, si usted quiere profetizar, profetice la palabra de Dios. No crean esas mentiras que le dicen otros pastores que usted puede tener nuevas revelaciones. Hebreos capítulo 1 dice que Dios, hablando de muchas maneras y de muchas formas, antiguamente, a través de sus siervos los profetas y de los ángeles, hoy habla a través de ¿quién? De su Hijo. ¿Y cómo habla él a través de su Hijo? Pues por la palabra. Entonces nosotros somos edificados por la palabra de Dios. Entonces, este texto es interesante porque lo primero que Dios le da a estos huesos secos que son las naciones, ¿qué es? El Evangelio. Amén. Seguimos leyendo. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué fue lo que hizo en Hechos de los Apóstoles en los primeros capítulos? Darle a todo creyente el espíritu, el ruaj. Pero este texto también es muy parecido a Génesis capítulo 1, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera creación fracasó. La primera creación fracasó, ¿por qué? Porque el ser humano se desvió. Esta es la segunda creación. O sea, hay dos creaciones, claro que sí. La primera creación fue la que hizo con nuestro padre en la carne, con nuestro padre en la carne, ¿quién? Adán. La segunda creación es la que hace él con todo nuevo creyente. Por eso dice la escritura que es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿usted necesita nacer de nuevo, sí o no? Claro que sí, usted necesita nacer de nuevo. Usted y yo necesitamos nacer de nuevo. Hay creyentes que en las iglesias no han nacido de nuevo, que siguen siendo huesos secos. Y ya les voy a decir en qué parte me puedo sustentar con esto. Amén. Por el momento ustedes van a entender que está en el Salmo 32 y en el Salmo 51, cuando a David le cayó la mala racha. Entonces, esto conecta directamente con este texto que lo vamos a ver a continuación. ¿Listo? Entonces, dice aquí, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir de vosotros carne y oscuridad de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Entonces, el nuevo pacto, según Jeremías capítulo 31, versículo 31, dice, en aquel entonces ninguno enseñará más acerca de mí, porque yo a ellos les seré por padre y ellos me serán a mí por hijos. Y todo el mundo conocerá el nombre de Jehová. ¿Pero por qué van a conocer el nombre de Dios? Porque Dios primero les va a dar el evangelio. A Jesús les da un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de él toda persona crea. Ese es el evangelio. Amén. Entonces, este texto está hablando es de la obra de Dios en el nuevo pacto. No de lo que pasó con Israel, porque allá voy con Israel. Dice ahí, profeticé pues, versículo 7, como fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Aquí viene la parte difícil, porque hay un temblor. ¿Qué simboliza un temblor? ¿Qué hace Dios con la vida del creyente nuevo? Lo trastorna, lo sacude. ¿Y por qué Dios necesita sacudir al creyente? ¿Por qué es necesario que el creyente conozca a Dios a través del sacudón? Porque así
está estipulado y es necesario. Lamentaciones 3:27 dice, bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud, o sea, tener cargas, tener necesidad. Que calle su boca y ponga su rostro en tierra porque es Dios quien le ha impuesto la carga. Lamentaciones 3:27, de ahí en adelante, para mí es uno de los mejores versículos y me dio a mí una paz y una tranquilidad. ¿Por qué? Porque el evangelio de hoy es, si usted es próspero es porque Dios está con usted. Pero si usted no está siendo prosperado es porque usted está en pecado. Y no es eso. Cuando a veces el ser humano es trastornado, es lastimado, es quebrantado, es porque precisamente Dios necesita algo hacer, algo en el ser humano. Vamos al Salmo 51, sin perder Ezequiel capítulo 37, por favor. Y vamos en el Salmo 51, vamos en el versículo 17 y 19. Yo creo que todos conocen este salmo porque es el salmo en donde el rey David confiesa todo el trato por donde lo llevó Dios, ¿no? Pero me parece increíble esta conclusión después de a lo que ya va terminando el salmo. Mire la conclusión a la que llega David. Versículos 17 al 19. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, a Dios, ¿qué le gusta? Que usted se la pase llevando cofres de oro delante de un altar. A Dios le gusta que usted se la pase matando becerros, matando ovejas. No, porque nosotros ya tenemos el mayor sacrificio, que es Jesucristo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. O sea, que cuando usted está en problemas, es cuando Dios se siente como agradado. Es como cuando quemaban incienso en el lugar santísimo y decía que subía como olor grato delante de Jehová. Ese es el mejor sacrificio. Cuando usted está siendo quebrantado, usted dice, o sea que Dios quiere ver dolor en mi vida. Sí y no. ¿Cómo así que sí y no? No, porque el deseo de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero así como prospera tu corazón, prosperes en todas las cosas, ¿no? Eso dice la Escritura. Y sí, porque si usted se va detrás de la prosperidad, entonces Dios va a ver necesario ¿qué? El quebrantamiento. Porque después del orgullo viene el quebrantamiento de espíritu. ¿Ven cómo encajan las cosas? Entonces, si usted no es quebrantado, si usted no le duele muchas veces, para usted va a ser difícil buscar a Dios. ¿Y eso por qué el ser humano, por qué nosotros como seres humanos somos así? Porque el ser humano tiene sus propios dioses entronados en su corazón. Ese es el problema. Y aquí voy con lo que pasa con Israel. Terminamos de leer esto y inicio con el contexto de lo que les quiero hablar. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia y los holocaustos y ofrendas del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. O sea, que para Dios es primero que usted esté quebrantado ¿en dónde? En el espíritu, para que después usted sí pueda ofrecer un buen sacrificio, ¿cierto? ¿Qué sucedió con Israel? Cuando usted lee las historias de los profetas, de hecho hay una herramienta en YouTube que se llama Biblia Project, la verdad a mí me gusta mucho. Por ejemplo, cuando usted mira la historia de los profetas, usted se puede dar cuenta de que pasan varias situaciones, pero todas apuntan a un mismo panorama. Israel ha quebrantado el pacto, Israel ha montado dioses, Israel ha alejado completamente la palabra de Jehová o de Yahvé. Pero antes de que esto sucediera, vino la prosperidad. Entonces, ¿qué sucedió? Dios saca a un pueblo insignificante de Egipto, lo lleva por el desierto y allí en el desierto trata de educarlos. No funcionó la educación en el desierto. ¿Por qué? Porque el pueblo que tenían allí era muy rebelde. Entonces, después del paso por el desierto, Dios metió a un pueblo con una mentalidad diferente, que la mentalidad de ellos era una mentalidad de fe, ¿cierto? Después de que ellos toman toda la tierra, empezaron a engordar su corazón con muchos tesoros, con muchas mujeres, con muchas cosas. ¿Qué sucede? Que ellos empezaron a engordar su corazón. Solamente los reyes que ellos tenían, unos iban de parte de Dios, pero finalmente todos terminaron corrompiéndose
después de la segunda generación, después de David, con este señor llamado Roboam, ¿cierto? De ahí en adelante los reyes empezaron a fluctuar y la cabeza cae y de ahí en adelante todo el pueblo empieza a fornicar. Entonces, ¿qué prohibían los reyes? Por ejemplo, ¿qué prohibía David? Los altares. ¿Eso quiere decir que había gente dentro del pueblo que quería montar altares? Sí. Pero el rey David decía, no. ¿Qué pasaba con Salomón? La gente quería glorificar a otros dioses. Salomón hizo un templo grandísimo en honor a Jehová y ese pueblo adoraba a Jehová. Pero después Salomón pervirtió su corazón ¿con quién? Con la hija de Egipto, con la hija de Faraón, y empezó a hacer un poco de burradas, ¿cierto? Después de esto, con estos nuevos reyes, ellos empezaron a ver otras naciones que empezaron a crecer, que eran más grandes que ellos. ¿Quién eran? Asiria y Babilonia. Entonces, primero se volvieron amiguis ¿de quién? De Asiria. Entonces, cuando usted se vuelve amiguis de Asiria, pues Asiria ya tenía unos dioses. Entonces, para que usted pueda congeniar con esos dioses, ¿qué tiene que hacer? Tiene que cambiar a los dioses de ellos para tener una hermandad. Lo que sucedió fue que los asirios llegaron y conquistaron esos pueblos, los absorbieron y terminaron gobernando en ese lugar. Después vinieron los babilonios. Entonces los babilonios empezaron a atacar ¿a quién? A los asirios. Y los babilonios, que eran más grandes, al mando de Nabucodonosor, estos terminaron ganándole a los asirios. ¿Y qué terminó haciendo Israel? Tratando de tener congeniación también con los babilonios. Y en los babilonios pues sabemos que tenían muchos dioses. Entonces era como el pensamiento de los reyes, y eso era lo que atacaban los profetas como Ezequiel. Entonces cuando usted mira, la historia de Ezequiel es una historia difícil. Les invito a que lean el libro. Cuando usted mira, Dios le manda primero a raparse la cabeza. Después lo manda a comer estiércol. Después lo manda a hacer una cantidad de cosas, a dormir en una posición, a hacer una cantidad de cosas, pero todo esto con el propósito de darle ejemplos a Israel de lo que les iba a venir. Israel era muy terrible, muy difícil. La primera parte del libro de Ezequiel es la parte en donde Ezequiel está advirtiendo al pueblo: venga, vuelvan su corazón hacia Dios, dejen de ir en pos del dinero, dejen de traer estrategias, dejen de confiar en Babilonia. ¿Qué hacían los babilonios? Los babilonios eran muy inteligentes. Ellos cogían y ellos analizaban a las personas, a los artesanos, a las personas que tenían alguna profesión. Entonces, si usted sabía trabajar, por ejemplo, el hierro, eso era muy bien pagado y valorado. Entonces, ¿qué necesitaba Babilonia para seguir manteniendo sus ejércitos y todo lo que ellos tenían? Artesanos. Gente que sabía mantener los jardines de Babilonia. Entonces ellos miraban en las otras naciones a ver cómo podían hacerse de esas personas. Ellos entendían muy bien lo que llamamos nosotros actualmente talento humano. Entonces, esta persona hace jarras, esta persona trabaja bien la tela. Entonces, ellos tuvieron un vínculo con Israel, pero obviamente el judío es judío y el judío quiere gobernar. ¿Qué terminó haciendo Babilonia? A mí me interesan sus artesanos, los que hacen vasijas, los que trabajan con la tela, los que hacen, todos los adinerados, toda la gente que tenía posesiones, se la llevaron. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente pobre, la gente esclava, terminó siendo dueña después de las cosas que dejaron los ricos de en ese momento de Israel. No fue que acabaron completamente con el pueblo de Israel. De hecho, los que fueron cautivos eran sabios. Por eso entendemos que en el libro de Daniel hay 3 hombres sabios llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Y está también Daniel. ¿Por qué el rey Nabucodonosor lo pone como sabios? Porque ellos ya le habían hecho inteligencia ¿a quién? A Israel. Entonces cuando les hace inteligencia dice: a este personaje me sirve, y llega y se lleva a toda esa gente. Y una de las formas de acabar un pueblo en ese momento, ¿cómo era? Llevándose el talento humano de esos pueblos y dejándolo peor, que entre ellos mismos se maten. ¿Sí me hago entender? O sea, de esa manera funcionaba. ¿Cómo podemos ver esto en la historia? ¿Quiénes adoptaron los sistemas, por ejemplo, políticos democráticos? Por ejemplo, podemos verlo ¿en dónde? Con los romanos. Los romanos adoptaron muchas de las cosas que hacían ¿quiénes? Los griegos. Entonces sus sistemas de cañerías, la política, cómo manejaban eso no lo inventaron los romanos. La religión, la democracia, la filosofía,
los pensadores. Entonces ellos llegaban y tomaban posesión de esas personas y eso hacía que las nuevas naciones fueran más poderosas y más grandes. ¿Me explico? Ellos entendían muy bien el valor de la obra de las manos del ser humano. Obviamente no querían tener al pobre. Por ahí al pobre lo tendrían para hacer las edificaciones, nada más. Entonces, con eso, ¿qué le quiero decir? Que Israel se confió. Israel se quiso hacer estrategias. Pero en esas estrategias no estaba ¿quién? Dios. Estaban los reyes de las otras naciones y estaban los dioses de las otras naciones. Entonces, cuando vemos aquí esto que está sucediendo con Ezequiel, es porque Dios lo lleva de la mano y le dice, ¿usted quiere ver con los ojos que yo miro? Así yo miro a la humanidad. Toda persona en donde no se vierta mi espíritu nuevamente es un hueso seco. Eso es el ser humano. Un simple hueso seco. ¿Por qué a las personas les cuesta tanto Dios? Porque por dentro son como un hueso seco. ¿Qué es un hueso seco? No tiene ni tuétano. No hay en él vida. No hay materia. Entonces, Dios es el único que le puede dar vida a un hueso seco. Nadie más. Por eso es que la palabra es tan importante. Por eso es necesario que una persona, cuando le predique a usted, le hable Biblia. Porque si no, no va a haber en usted agua. ¿Sí? Lo que sucede con el ser humano es que mientras que Dios no hable palabra en la vida del ser humano, no hay vida. Por eso es que en el Génesis capítulo 1 dice, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. La palabra de Dios es la que le da la vida al ser humano. Por eso la persona debe leer la Biblia. Para que dentro de esa persona viva el Espíritu. El Espíritu de Dios es la palabra. El verbo hecho carne según Mateo, según Juan. Entonces, cuando una persona no habla Biblia, cuando no tiene Biblia, es un seco. Entonces, a nosotros nos cuesta mucho todo esto porque nosotros no entendemos que es una cuestión de cómo Dios nos ve. Pensamos que es una cuestión de cómo nosotros mismos nos vemos a nosotros mismos. Entonces, si usted se pregunta cómo Dios me ve, ahí es donde usted va a tener un serio problema. Es como cuando, por ejemplo, usted va a un chequeo médico, ¿no? Se lo digo yo que he ido varias veces al médico. Usted a veces se siente fuerte, se siente muy bien, ¿no? Y de hecho, usted se va a hacer una valoración médica y una cosa es como usted se ve y se sienta por fuera. Usted a veces siente que no le duele nada, pero está con sobrepeso, tiene hígado graso, tiene problemas en los pulmones, tiene problemas en las articulaciones y posiblemente en sus huesos haya un problema o tiene un parásito o un virus que va a acabar con su vida. Usted se siente bien, pero otra cosa es cuando ya lo chequean con algunos artefactos, algunas cosas que pueden identificar cómo está usted por dentro. Ahora imagínese cómo es Dios. Dios, que es el médico por excelencia, Dios lo mira a usted y Dios lo conoce a usted de pe a pa. Y Dios dice, esta persona tiene esto, tiene esto. Por eso es que lo que contamina al hombre no es lo que le entra al hombre, es lo que sale del corazón. Porque del corazón están las contiendas, las envidias, la maledicencia, los homicidios, la homosexualidad, la envidia. Porque nosotros no vemos nuestro pecado. Por eso es que nos cuesta ver mucho el tronco que tenemos en el ojo. Y para nosotros es más fácil mirar la paja que está en el ojo ajeno. Eso me pasa a mí y le pasa a todo ser humano. No vemos la condición porque no nos hemos hecho el chequeo médico divino. No nos damos cuenta de cómo estamos interiormente. El evangelio es sencillo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, es algo muy sencillo. Pero cuando usted lo lleva a la práctica se va a dar cuenta de que Dios tiene condiciones. No para ganarse la salvación, ni no porque usted se pueda ganar la salvación. Se lo voy a mostrar en Efesios capítulo 2. No vayan a perder Ezequiel capítulo 37, por favor. Efesios capítulo 2. A mí me encanta mucho este texto porque le habla al ser humano de la condición que tenía antes de Dios. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 1, del 1 al 10, dice, y Él nos dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Entonces, ¿en qué opera Satanás? En los huesos secos. Por eso es que están muertos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aunque estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias de su riqueza, de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. ¿Porque somos qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces nosotros somos hechuras nuevas ¿de quién? De Cristo. Entonces nosotros hacíamos parte de ese valle de huesos secos que vio Ezequiel. ¿Y Dios qué hizo? Nos presenta a Jesucristo. Sí, mira que menciona varias veces en Cristo Jesús. Nos da un nombre que es sobre todo nombre y nos da vida, para que en esa vida nosotros vivamos la vida en Cristo Jesús. Esto es maravilloso porque nosotros no nos ganamos esto. Esto es don de Dios. Dios decidió qué hacer. Dijo, estos huesos van a ser Carlos. Voy a soplar en ellos espíritu. ¿Pondré en ellos qué? Mi palabra. Y mi palabra se establecerá en la vida de Carlos, y él va a tener una nueva vida, una vida no como la que tenía antes, en corrupción, con una mentalidad diferente. Amén. ¿Qué les parece este texto? Muy bueno, ¿cierto? Entonces, cuando usted mira los textos, obviamente tienen una relación. Vamos a Salmos capítulo 32. Este salmo también es muy bueno porque David entiende cómo estamos nosotros delante de Dios sin el espíritu de Él. Salmos capítulo 32. Son 11 versículos, los voy a leer todos para que entiendan el contexto. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ¿qué dice ahí? Se envejecieron mis huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, que cuando usted no viene a Dios, cuando hay orgullo en usted y usted calla, no viene a arrepentirse, usted está en una condición de ¿qué? De hueso seco. O sea que en usted no hay espíritu, no hay vida. Amén. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad en verano. O sea, Dios, como David era su hijo, ¿qué empezó a hacer? Agravarlo, agravar el quebrantamiento en la vida de David. Entonces, entre más usted sea orgulloso, más pedante, entre más difícil sea usted en entendimiento, ¿qué hace Dios? Agrava más su castigo, su mano. Amén. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Eso es después, ¿no? Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mire que ese confesé está en pasado, está hablando en este momento que ya él perdonó mi pecado. Está hablando el salmista que él tomó una decisión. ¿Y la decisión cuál fue? Hablar con Dios, humillar su cabeza delante de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Perdonó su pecado. ¿Cierto? Versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado, o sea, mientras esté con vida. ¿Cierto? Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. O sea, así tenga usted muchos problemas, ninguno de esos problemas finalmente podrán afectarlo. Cuando usted confiesa su pecado delante de Dios. Amén. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
Te haré entender y te enseñaré. Esto ya es algo que le dice Dios a cada creyente. Mira este versículo tan bonito. Versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos y no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Qué dice ahí? Que Dios va a fijar sus ojos en quién, en el justo, en el que confiesa. Pero que también no seamos como caballos ni como el mulo. ¿Sí? Si Dios no pone vida en usted, si Dios no transforma su vida, difícilmente usted va a poder dejar de ser un hueso seco. Yo encuentro en las iglesias muchas personas que están en esta condición y yo le pido al pueblo cristiano que me escucha, porque sé que ya lo hacen bastantes, miren, no confíen en su forma de verse en ustedes personalmente. Una cosa es como usted se ve y otra cosa es como Dios lo mira a usted. O sea, increíblemente en ese momento, Ezequiel Ezequiel no vio ningún rey. Ezequiel no vio a ninguna doncella, no vio a nadie. ¿Por qué? Porque en ese momento todo el mundo era un valle de huesos secos. ¿Por qué? Porque no había venido el Salvador. Entonces Ezequiel lo único que miraba era la condición en la que el ser humano verdaderamente está. Y lo primero que le dijo, profetiza, hijo de hombre, y le dio la palabra. La palabra es suficiente. Vamos otra vez a Ezequiel. Después del temblor, en el versículo 8 dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Antes de que haya espíritu, tuvo que haber un proceso. Muchas de las personas que llegan al verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia, no el evangelio de la prosperidad, ni de todos esos charlatanes que le ofrecen a usted carro casi beca, hay un proceso. Mientras usted llega al lugar en donde Dios lo quiere poner para ponerle en usted espíritu, primero tiene que poner en usted ¿qué? Primero regenerar sus huesos, después carne y después que tendones suban para darle a usted una estructura. Entonces, antes de Cristo, usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Después de Cristo, ahora usted tiene un espíritu y una vida nueva, pero Dios lo prepara para recibir esa nueva vida. ¿Y cómo lo prepara? Derrotándolo, quebrantándolo, exprimiéndolo hasta el límite. Usted dice, pero eso aplica para todo creyente. En algún momento de toda vida, de todo creyente, hay un momento en donde Dios lo aprieta. Eso es algo inevitable. Bien sea antes o después, pero lo aprieta. ¿Y por qué Dios aprieta al creyente? Porque el creyente necesita corrección. ¿Y por qué necesita corrección el creyente? Porque el creyente es egoísta, testarudo, necio, es como el mulo. Entonces, ¿qué le está diciendo en el Salmo 32? Yo voy a fijar sobre ti mis ojos, te mostraré el camino, pero también le está diciendo, no sea como el mulo, sin entendimiento. No busque que le ponga yo a usted un cabresto. ¿Y para qué se le coloca el cabresto a una persona o a una mula? ¿Cómo? Para direccionarlo. Pero le hago yo una pregunta. ¿Será que eso no le duele a la mula? A la mula le duele. Y le estorba. Y a las mulas y a los burros se les da garrote. Entonces, Dios le dice, así como el rey David vivió este proceso, así sobre ti voy a poner mis ojos. Te mostraré el camino. Eso se lo habla a quién? A toda persona que es hijo. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser hijo del hombre. El hijo del hombre es un valle de huesos secos. Está seco. El hijo de Dios nace de nuevo, muere todos los días a sí mismo y Dios le redirecciona. Pero si el hijo de Dios no muere todos los días, ¿qué empieza a hacer Dios? Le pone el freno. Le estorba.
¿cierto? No lo deja hacer su voluntad. Pero usted dice, pero a mí me ha ido bien, estoy una berraquera, me ha ido muy bien. ¿Cómo Dios o cómo usted me va a decir que posiblemente sobre mí venga el mal? Yo no le estoy diciendo tampoco eso. Lo que le quiero decir es que busque a Dios mientras pueda ser hallado. Busque a Dios mientras usted pueda tener tiempo. ¿Por qué? Porque a veces la corrección es muy dura. Entonces, Dios dice, voy a tratar con esta persona. Voy a modificar el carácter de esta persona. Voy a llevarlo a que piense de una manera distinta. Para que una persona modifique su carácter, su forma de pensar y todo, Dios tiene que modificar muchas cosas a su alrededor. ¿No les parece? Es difícil. Y sacar a una persona de su zona de confort duele. Entonces, yo estoy bien y estoy conforme. Entonces Dios dice, esto está allí conforme, está en su zona de confort, venga, lo pongo aquí en este otro lado. Y aquí en este otro lado le voy a poner personas difíciles. Esas personas van a chocar contra usted. Y le van a hacer mella. Finalmente voy a transformar su pensamiento y usted no se va a dar cuenta. Le va a doler. Pero la finalidad de todo esto es que usted crezca. Amén. O sea, no se trata tampoco de que Dios lo va a dejar cuadrapléjico ni nada de ese tipo de cosas. Se trata de que Dios lo va a empezar a tratar. Pero si no hay trato, usted es considerado bastardo. Entonces Dios lo va a tratar y va a poner personas y a usted no le va a gustar. Eso es en sí el sentido de este texto. Pero si usted no recibe corrección, vuelvo y lo digo, usted es considerado ¿qué? Bastardo. Entonces hay muchas personas en las iglesias que son bastardas. Y así usted me quiera de mí a decir lo que quiera, así usted se incomode conmigo. El hecho de que usted vaya a una iglesia no significa de que usted tenga los fundamentos correctos, ni de que usted verdaderamente crea en Dios. ¿Cómo usted puede identificar que usted cree en Dios? A través de su forma de creencia. Y usted dice, pero ¿por qué tiene que ver esto con lo otro? Porque Ezequiel, algo gracioso es que Ezequiel a sus 30 años iba a ser nombrado sumo sacerdote. Y cuando ella iba a ser nombrado sumo sacerdote, lo sacan de Israel y lo llevan a Babilonia. Y esto lo tuvo cerca a un lago, a un tomadero en donde ellos iban por agua, y ahí fue llevado en el espíritu y Dios le muestra esto. Pero no se lo mostró en el templo. ¿En dónde se lo mostró? En el exilio, en el cautiverio, en donde tenía que ser maltratado, comer mal, porque precisamente por eso es que lo pone a comer estiércol, para decirle al Israel y decirle a él, por esto ustedes van a tener que pasar. Algo así como lo que le sucedió al hijo pródigo. El hijo pródigo se acordó de su padre cuando estaba comiendo con los marranos. Díganme una cosa, ¿por qué no se acordó cuando estaba acostándose con las prostitutas? ¿Por qué no se acordó cuando estaba disfrutando de sus deleites? Ese evangelio que está en el día de hoy metido en el corazón del creyente es un evangelio engañoso, porque le dice que usted es grande, que es muy poderoso, que usted es igual a Dios. ¿Qué no fue eso lo que le prometió la serpiente a Eva? Ese es el evangelio de ahora, en donde le dice que usted puede ser demasiado grande. El evangelio que aquí le está mostrando Dios a Ezequiel es toda persona, antes de conocerme a mí, es un hueso seco. Tienen que escuchar la palabra. Por eso es que en la historia del rico y Lázaro, el rico le decía a Abraham, le decía, Padre Abraham, manda a alguien que le hable a mis hermanos. ¿Qué le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Escuchen a ellos. Pero ninguna persona quiso oír a quién? A los profetas. Posiblemente los profetas le hablaron a los hermanos del rico. Pero ¿por qué no quisieron escuchar? Porque su corazón estaba muy duro. Amén. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. El profetizar no es ningún poder, o sea, un poder de nosotros. ¿Qué es profetizar? Declarar la palabra.
en el Nuevo Testamento, ¿no? En aquel entonces era declarar lo que Dios le mandaba decir al pueblo. Como nosotros ya tenemos qué es lo que Dios le manda decir al pueblo, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, como yo lo estoy haciendo, es profetizarle a la humanidad. Como le digo a los que están aquí y a los que están al otro lado de la cámara, si usted no conoce y no tiene una fe correcta, usted es simplemente un hueso seco. Necesita al Espíritu de Dios. ¿Por qué de los 4 puntos cardinales? Porque el Espíritu de Dios lo llena todo. Él lo llena todo. Él está en todo lugar, todo lo ve, todo lo sabe. Amén. Dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Claro, después de que están en cautiverio, ¿qué más van a decir? Ya Dios nos desechó, Dios nos abandonó, ya somos secos, ya no tenemos absolutamente nada, ¿sí o no? Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, a la Israel celestial, ¿no? Porque ninguno de los que fueron cautivados, finalmente, cautivos, perdón, posiblemente volvió. Otros sí volvieron, que fueron, de ahí se empezó a formar el fariseísmo, ¿sí sabían eso? Lo he explicado en otras predicaciones. Porque como se llevaron a los intelectuales, ellos empezaron a reunir la escritura. Y parte de la Biblia que tenemos hoy fue escrita en Babilonia. Sobre todo el libro del Génesis, así muchos me quieran apedrear. No lo escribió Moisés. Así usted quiera asegurarse, así usted quiera decir que lo escribió Moisés. No lo escribió Moisés. Amén. Dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. En un comentario que me hicieron a mí de una predicación que yo hice acerca de profetizar, me dijeron, pero si aquí la escritura dice, vuestros hijos profetizarán, verán visiones, vuestros ancianos, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a dejar ese texto si ya no hay más profetas? Y de hecho fue una de las predicaciones en donde más me hicieron comentarios. Mire, si usted no profetiza la palabra de Dios, usted profetiza por usted mismo. Por lo tanto, usted tiene un espíritu de adivinanza. Tiene que arrepentirse e ir directamente con Dios porque usted está utilizando el nombre de Dios. Para que usted hable en el nombre de Dios, la palabra profética más segura es esta. Yo estoy hablando lo que significa la profecía y lo estoy contextualizando según la palabra. Amén. Pero ahora todos quieren ser profetas, apóstoles, maestros, quieren ser, ¿cierto? Y de hecho hay hombres, por ejemplo, Gustavo Páez, ¿no? Este hombre que es politólogo, profeta, apóstol, pastor, maestro, sanador, curador. Mire ese señor que no tiene. Tiene todos los ministerios. O sea, yo simplemente soy pastor. ¿Mm? Y por ahí tengo el don de enseñar, pero de resto yo no tengo nada más. Un simple pastor. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 20:28? En Mateo 20:28 hay un texto que deberían tener ellos muy en cuenta, porque es que esto se ha convertido en un desorden tremendo, ¿no? Y así como el Hijo del Hombre, en Ezequiel, le dio vida a los huesos secos, así como el Hijo del Hombre levantó al paralítico, y así como el Hijo del Hombre venció a la bestia, a las bestias del libro de Daniel, mire lo que hace el Hijo del Hombre, 20:28. Dice la Escritura, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, que dice ahí, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué vino Jesús? Para servir. ¿Por qué los predicadores de la actualidad quieren ser servidos? Es una pregunta que me hago yo. El que quiera ser grande entre vosotros, hágase el más pequeño. Entonces, el pastor
no es un cargo con menos valor que ningún otro cargo, porque de hecho el pastor debe estudiar, el verdadero pastor, no el charlatán, porque el charlatán coge un versículo y se ve algo motivacional y de ahí saca una conferencia. El verdadero pastor viene a servir, no solamente en servirle a las personas de pronto en sus necesidades físicas, sino también a darle a las personas que lo más importante, el alimento espiritual. Pero es simplemente eso, un siervo, no es nada más. Ahorita hay profetisas, hay mujeres que son profetisas, que son también apóstolas. O sea, esto es un desorden tremendo. Y la escritura dice que Dios hoy habla a través de su Hijo. Y que la palabra profética más segura es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. ¿Cómo pueden haber estos hombres y mujeres levantarse en la actualidad a decir que están profetizando? ¿Y cómo es usted de ingenuo que les cree? Eso es algo que a mí me cuesta mucho entender. Yo también estuve en esa corriente de error. Yo lo tengo que confesar. Pero siempre vi cosas muy raras. Y nunca estuve de acuerdo con eso. Por eso es que estoy en el día de hoy, porque Dios estuvo preparándome para conocer la verdad. Y yo me di cuenta de que habían cosas que no eran así. Entonces, quiero que usted se vaya con esta reflexión el día de hoy, sencilla. Si usted no vino a servir a este mundo, si no vino a hacer, como lo hizo Ezequiel, a profetizar la palabra, porque Dios es el que da la palabra para que usted le dé vida a otros, dígame qué sentido tiene su vida. Usted debe dar de gracia lo que recibió de gracia. Si usted recibió la salvación, sirva al propósito de Dios. No sirva a sus propios propósitos, porque los que sirven a sus propios propósitos terminan siendo un hueso seco. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, si usted hoy le sirve a Dios, déjeme decirle que ese es el camino. El Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y para dar su vida en rescate por muchos. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. El estudio que estamos haciendo nosotros es el estudio del Mesías en el Antiguo Testamento. Por favor, compartir, dale like. No se olvide que estamos en las redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, como Iglesia Cristiana del Almendro. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook, como Iglesia Cristiana del Almendro. Instagram, El Almendro Iglesia. YouTube, Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok, Iglesia El Almendro.